Sois muchos los que me habéis preguntado por el tema de cómo conectar las escalas, las famosas escalas de los modos griegos, la jónica, dórica, frigia, lidia, mixolidia, eólica y locria. Estas 7 escalas tienen una conexión muy evidente, teórica, y a veces es difícil de visualizar esta conexión en el mástil, ¿no? Cómo conectar una con otra. Pues bueno, en este vídeo os voy a explicar pues, cómo podemos conectar estas 7 escalas fácilmente, mi visión de la historia. Si no tenéis claras estas 7 escalas, os recomiendo que miréis los vídeos del curso de armonía de la web, de escueladebajistas.com, que ahí está todo explicado al detalle. Aquí no entraremos en ese detalle, no vamos a explicar cómo están formadas estas 7 escalas, sino cómo están conectadas. Mi manera de ver todo esto es visualizar un plano horizontal y un plano vertical. Para que me entendáis, es un poco imaginarse que estamos viviendo en un bloque de pisos. Nosotros vivimos en un piso y tenemos vecinos a los lados, al lado derecho y al lado izquierdo, y también tenemos vecinos arriba y abajo. Con las escalas pasa un poco lo mismo, y lo vamos a ver poco a poco. También va muy bien asociar cada escala a un número, por eso tenemos tantos números aquí apuntados en la pizarra. Asociar cada escala a un número va muy bien para visualizarlo tal y como yo os lo voy a explicar. Por la lógica, por la teoría, si partimos de una tonalidad, en el primer grado de la tonalidad podemos aplicar la escala jónica. Entonces es bueno que asociéis la escala jónica al número 1. La dórica en el número 2, porque es la escala que parte del segundo grado de la tonalidad mayor, eso sí. La frigia al número 3, la lidia al número 4, mixolidia 5, eólica 6, locria 7. Estas asociaciones de números con escalas van muy bien que las tengáis en cuenta. ¿De acuerdo? Y entonces, vamos al grano. Si, por ejemplo, tenemos la escala jónica, el 1, en Do, o sea, partimos de Do y tocamos la escala jónica, es bueno que veáis los vecinos en el plano horizontal, es decir, qué tenemos a la derecha y qué tenemos a la izquierda. Si tenemos Do, que es el 1, a nuestra derecha tenemos la escala 2, la escala dórica, a un tono de distancia. Igual que se forma la escala mayor, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el segundo grado, en la segunda nota, tenemos esta escala dórica. Son las mismas notas, pero empezando desde la segunda, ¿no? Re, mi, fa, sol, la, si, do, re. Estamos tocando do, re, mi, fa, sol, la, si, do, a partir del re. Re, mi, fa, sol, la, si, do, re. Esto sería la vecina, la escala vecina a nuestra derecha. A nuestra izquierda tenemos otra escala, la escala locria, es la que tenemos aquí. ¿Lo veis que está enganchada con el 1? Eso es porque solo está a medio tono de distancia. Tenemos Do aquí y Si está en el traste de al lado. A partir de este Si podemos tocar la escala locria. Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. ¿De acuerdo? Y podríamos ir más allá. Después del 2 viene el 3. En el 3 aplicamos la escala frigia, que es la escala que arranca desde Mi en este caso. Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi. A partir del 4 tendríamos la escala lidia, que arranca desde el Fa. En el 5 tenemos la mixolidia. Y en el 6 tenemos la escala eólica. Aquí en el 7 otra vez la locria. Y aquí tenemos Do otra vez. Para que me entendáis, vamos a poner una base, que es un Do mayor. Podemos aplicar la escala jónica de Do. Pero en realidad podemos aplicar cualquiera de las otras 6 escalas. Podemos tocar la dórica de Re. En un contexto de Do mayor. ¿Me entendéis? En realidad es la misma escala, pero estamos ocupando una porción del mástil diferente. Cuando tocamos la jónica de Do, ocupamos esta porción, y cuando tocamos la dórica de Re, ocupamos esta porción. Y así podríamos hacer con todas las otras escalas. Aquí tenemos la frigia y la lidia, aquí tendremos la mixolidia de Sol, aquí tendremos la eólica de La, y aquí tenemos la locria de Si y la jónica de Do. Están en la misma porción de mástil. Si podemos entender esta conexión, ya tenemos el plano horizontal controlado. Vamos a ir una por una. La jónica de Do, ya la conocéis. Estaríamos aquí. Al lado tenemos la escala 2, la escala dórica. Esta
es el 1, pues el 2 lo tenemos aquí. Aquí podemos arrancar la escala dórica de re. Si vamos al tercer grado, 1, 2, 3, podemos arrancar la escala frigia. Si vamos al 4, sería 1, 2, 3, 4. Y hemos tocado la escala lidia de fa. Podemos ir hasta el quinto. Y aquí arrancamos con la escala mixolidia de sol. Seguimos subiendo y sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en el sexto grado pues, tenemos la escala eólica, ¿no? 6 eólica. Y en el séptimo tenemos la escala locria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En situación real, nosotros estamos tocando sobre este acorde de do, hacemos una línea de bajo y queremos hacer un relleno, un fill. Pues podemos escoger cualquiera de las 7 escalas para hacer este relleno. Vamos a hacer un ejemplo de esto. 2, 3 y... la jónica. La dórica de re. La frigia de mi, claro. La lidia de fa. La mixolidia de sol. La eólica de la. Y la locria de si. ¿Lo veis? En realidad podemos escoger cualquiera de las 7 escalas y podemos tocar un relleno. No tenemos que estar aquí en do jónico todo el rato. Tenemos esta libertad de utilizar cualquiera de las otras 6 escalas. Esto en cuanto al plano horizontal. Estamos viendo este plano horizontal, ¿no? Estamos conectando las escalas por la derecha, por la izquierda. Vamos a ver qué pasa con el plano vertical y ya veréis que aquí empezaréis a ver la luz. Porque vamos a ver qué pasa aquí. Estamos en do otra vez. Tenemos do en el traste 8. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Esta es la escala jónica de do. Estoy aquí, en mi cabeza, y yo lo pienso como si estuviera aquí. Entonces, nuestra escala vecina por abajo sería el número 4, la escala lidia. Es esta escala de aquí que arranca desde el fa. Entonces aquí podríamos arrancar la escala lidia. 1, 2, 3, 4 y a partir de aquí tocar la escala lidia de fa. De esta manera no te quedas con do, re, mi, fa, sol, la, si, do, sino que vas un poco más allá, ¿no? Cuando te das cuenta de que la cuarta nota de la escala jónica es la primera nota de la escala lidia y luego la quinta nota de la escala jónica es la segunda nota de la escala lidia, cuando te das cuenta de esto es cuando ya empiezas a ver esta conexión. 1, 2, 3, 4. Este 4 es la fundamental de la escala lidia. De la misma forma que este 5 es la fundamental de la escala mixolidia. Podríamos hacer esta conexión de jónica. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tenemos la primera nota de la escala mixolidia. A partir de este sol. Y aquí estamos conectando jónica y mixolidia para poder abarcar un poco más de mástil.
seguir, podríamos buscar la escala eólica 1, 2, 3, 4, 5, 6 y a partir del 6 tocamos la escala eólica que ya conocéis. O sea que nos quedaría esto. ¿Veis esta conexión? Si lo visualizamos así, es más fácil todo. Podríamos haber buscado el Do en la cuerda de La y nos daríamos cuenta de que tenemos por arriba, ¿no? Los vecinos de arriba. Tenemos la jónica de Do, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Y arriba tenemos este quinto grado, este 5. En el quinto grado es donde arrancamos la escala mixolidia. Por lo tanto, tenemos esta escala jónica de Do y a partir de Sol tenemos la escala mixolidia. Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Todo está conectado. Sol, La, Si, Do. A partir de Do podemos interpretar esto como la escala jónica de Do. O sea que arrancamos la mixolidia desde Sol, Sol, La, Si y a partir de Do lo conectamos con la escala jónica. Lo mismo podríamos haber hecho tocando mixolidia hasta llegar al 2 y luego arrancar con la escala dórica. Mixolidia hasta aquí, está la quinta nota de la mixolidia y a partir de esta nota podemos tocar la escala dórica de Re, ¿no? Al final es como pensarlo en números para mí. Sería pues 5, 6, 7, 1, 2 y en el 2 arrancamos la escala dórica. Podríamos haber hecho lo mismo hasta el 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3 y arrancar con la escala frigia, porque la tercera escala es la frigia. En fin, ya lo veis, esta conexión horizontal y vertical es la que os dará pues esta visión global del mástil, ¿no? De poder tocar todas las escalas en cualquier momento, en cualquier punto del mástil. Y así pues tendréis esta capacidad de poder tocar pues las escalas como queráis y cuando queráis. Si te ha gustado este vídeo, te invito a visitar mi escuela online escueladebajistas.com. Ahí encontrarás todo lo que necesitas para aprender a tocar el bajo, tanto si empiezas desde cero como si quieres ampliar conocimientos. También te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube, Escuela de Bajistas, y a seguirnos en Instagram y Facebook.